Hola a todos, hoy vamos a hablar de la acción resolutoria por incumplimiento, que tiene su principal fundamento legal en el artículo 1546 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1546? El contratante cumplido o que se allanó a cumplir podrá exigir al contratante incumplido la ejecución del contrato o su resolución con indemnización de perjuicios. ¿Qué busca la resolución? La resolución tiene un efecto retroactivo. Busca dejar las cosas como estaban antes de haber celebrado el negocio jurídico. Un ejemplo con una compraventa. Se vende un bien inmueble, el comprador paga parte del precio y cae en mora, incurre en mora y no paga la otra parte del precio. En este caso, el vendedor, si cumplió o se allanó a cumplir, puede tomar uno de dos caminos: buscar la ejecución del contrato para que le paguen la parte del precio insoluta, o puede buscar la resolución. Esto es, el vendedor devolviendo lo que se le dio como parte de precio, pero recuperando el bien que vendió, recuperando el bien inmueble. En este caso nos vamos a centrar en la posibilidad resolutoria, pero antes de eso debo recalcar: el contratante cumplido podrá solicitar la resolución o la ejecución, pero en ambos casos con indemnización de perjuicios. Y también se preguntarán ustedes, ¿se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Miren que no es posible, porque el artículo 88 del Código General del Proceso establece unos requisitos para que proceda la acumulación de pretensiones. Uno de ellos es que se tramiten estas pretensiones por el mismo procedimiento. Y si estamos buscando la ejecución, es decir, la parte del precio insoluta, debemos acudir, como el nombre lo dice, a un proceso ejecutivo. Mientras que si buscamos la resolución, se acudirá a un proceso declarativo. Por eso no es posible acumular ni siquiera como principal y subsidiaria la pretensión ejecutiva y la resolutoria. Ahora sí, hablemos de la acción resolutoria. ¿Cuáles son sus presupuestos? Básicamente, primero, que se trate de un contrato bilateral válido. Segundo, que el demandante sea contratante cumplido o que se allanó a cumplir. Y por último, que el incumplimiento sea un incumplimiento grave e imputable al deudor. Entremos a analizar cada uno de estos requisitos. Primero, que se trate de un contrato bilateral válido. Nos referimos a que sea un contrato que no esté viciado de nulidad y sobre todo de nulidad absoluta, porque recuerden ustedes, la nulidad absoluta puede ser declarada por el juez incluso de manera oficiosa. Si tenemos un contrato viciado de nulidad absoluta, estamos solicitando la resolución del mismo. Por más que haya un incumplimiento, el juez, al observar la causal de nulidad, objeto ilícito, causa ilícita, qué sé yo, que haya sido celebrado por un incapaz absoluto o que falten las formalidades que la ley exige por la naturaleza del acto, el juez procederá a declarar la nulidad sobre la resolución. Que se trate de un contrato bilateral. Estos son los contratos sinalagmáticos perfectos, que se caracterizan porque tenemos obligados recíprocos. Para no gastar tiempo, volvamos al ejemplo de la compraventa. Es un contrato sinalagmático perfecto porque hay obligaciones recíprocas. Son acreedores y deudores mutuos. El vendedor es deudor de entregar el bien y asimismo el comprador es deudor de pagar el precio de dicho bien. Debo insistir en que la resolución solo procede respecto de contratos en donde emanan obligaciones de ejecución instantáneas, no respecto de obligaciones que sean de aquellas que se denominan de tracto sucesivo. Una parte de la doctrina dice que es posible la resolución tanto en los contratos de ejecución instantánea como los de tracto sucesivo, solo que si estamos frente a los de ejecución instantánea, la resolución tendrá verdaderamente ese efecto retroactivo, mientras que si estamos frente a los de tracto sucesivo, la resolución tendrá solo efectos hacia futuro. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si le quitamos el efecto retroactivo a la resolución, no termina siendo resolución, sino que termina siendo lo que es una terminación del contrato. Ejemplos sencillos. Con la compraventa es un contrato de ejecución instantánea, de tal forma que la resolución procede. ¿Cómo dejamos las cosas como estaban antes? El comprador
devolviendo el bien y el vendedor devolviendo el precio. Pero si es un contrato de tracto sucesivo como lo es el arrendamiento, de pronto el arrendador puede devolver los cánones, pero el arrendatario le queda muy difícil devolver esos meses que vivió en el bien inmueble o que estuvo ejerciendo su oficio comercial en el local comercial. Por eso, en los contratos de arrendamiento, que es de tracto sucesivo, no se habla de resolución, sino de terminación del contrato de arrendamiento porque tiene efecto solo hacia adelante. Segundo requisito, no es suficiente que el demandado se abstenga de ejecutar la conducta debida, sino que además es necesario que el demandante cumpla o se allane a cumplir. Si estamos hablando de una promesa de compraventa en donde nos pusimos una fecha y hora en la notaría y resulta que uno de los contratantes no acude a la misma, ¿yo cómo demuestro que sí fui contratante cumplido? Pues demostrando que en la hora que pactamos sí que estuve presente en la notaría y no es tomándome una selfie, sino pidiéndole al notario que expida un acta de comparecencia. Así demuestro que cumplí o al menos tenía la intención de cumplir. Y finalmente, no todo incumplimiento genera resolución, sino que tiene que ser un incumplimiento grave. Se tiene que mirar esa parte que falta en la ejecución del contrato para establecer si verdaderamente esa abstención genera un efecto nocivo lo suficientemente fuerte como para que la resolución sea el camino adecuado. Hay unos criterios objetivos y subjetivos que si ustedes me dicen, pues los charlamos después. Y sobre todo que el incumplimiento sea imputable al deudor. Bueno, esto fue apenas un recorrido general sobre la acción resolutoria. Nos vemos en una próxima oportunidad y desde luego los invito a que se suscriban. Chao, chao.